Buen día, jóvenes. Continuando con el proceso del desarrollo de nuestras clases, hoy vamos a trabajar en PFRH, la sexualidad humana. La sexualidad humana, entendida como un conjunto de comportamientos que conciernen, que se orientan a lo que es la satisfacción y la necesidad del deseo sexual. Al igual que los animales, los seres humanos somos seres reproductivos y se realiza lo que es la sexualidad para el mantenimiento de los vínculos sociales, que también están orientados al goce y al placer. Aquí se desarrollan diferentes facetas muy profundas como es la afectividad y la conciencia de la personalidad. La conducta sexual es muy compleja, es muy compleja porque es producto de la cultura, de su inteligencia, de las complejidades de las sociedades. Y acá tiene que ver mucho también los instintos. Sin embargo, el motor, la base del comportamiento sexual siguen siendo los instintos. Aunque también les digo, esto va a depender de la cultura y de la personalidad. Y esto es teniendo como base la cultura y, y las elecciones personales, va a dar que existen comportamientos sexuales diferentes. Es así que la sexualidad humana es una dimensión fundamental del ser humano, porque es necesaria que para identificarnos como seres humanos, como tales, hay que estar íntimamente relacionados con la afectividad, la capacidad de amar y la aptitud para relacionarnos con los demás, porque nosotros somos seres sociables por naturaleza. Siempre estamos relacionándonos con las personas de nuestro entorno. No podemos mantenernos al margen de las relaciones sociales. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ellos establecen que la sexualidad humana, ellos lo definen a la sexualidad humana como un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de toda su vida. Y en este proceso, la sexualidad humana, de acuerdo a la OMS, abarca lo que es el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción para tener descendencia, nuestra orientación sexual. Eso establece la Organización Mundial de la Salud. La intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Ahora, este proceso se vivencia y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes, cómo están nuestros valores, nuestras conductas, la práctica y papeles y nuestras relaciones interpersonales cuando nos interrelacionamos con los demás. Esa es la sexualidad humana. Lo que les estoy diciendo y está en las fichas que ustedes tienen que escribir en su cuaderno es parte de la sexualidad humana. Ahora, les voy a enseñar a ustedes algunos conceptos básicos que debemos conocer cuando hablamos de sexualidad humana. Cuando hablamos de sexo, se refiere al conjunto de características biológicas que definen el espectro de los humanos como hembras y machos. Cuando ustedes hacen que preguntan nombre, le das tu nombre. Estado civil, puede ser soltero, casado, viudo, y cuando te hablan estado civil o sexo, tú vas a decir hembra o macho. Eso es ahora la sexualidad es muy diferente. La sexualidad es la capacidad que tiene cada ser humano y que les permite sentir, vibrar y comunicarnos a través de nuestro propio cuerpo. La sexualidad es algo que forma parte de lo que somos, desde el mismo momento en que hemos nacido hasta los últimos días de nuestra vida. Nos vamos a identificar cómo nos comunicamos. Ahora, el género es la suma de los valores, de las actitudes y las características culturales que están basadas en el sexo. Ahora, el género perpetúa las razones particulares de poder ser hombre o mujer. Pero cuando hablamos de identidad de género, estamos determinando si somos masculinos, somos femeninos o la combinación de ambos.
es la forma como nos comportamos en la sociedad y cómo percibimos el sexo y el género. Aquí vamos a tener que hablar de la homosexualidad y del lesbianismo. Existen como categorías psicológicas dentro de la sexualidad humana, pero si hablamos de homosexualidad y de lesbianismo, eh, las leyes peruanas no les dan identidad porque las normas peruanas no establecen eso, solamente varón y mujer. Y si queremos profundidad en este aspecto, vamos a tomar otra clase para hablar de este tema, pero ahora solamente estamos hablando sobre la sexualidad humana, no tanto de identidad de género, pero lo estamos mencionando para que vayan entendiendo. Ahora, ¿qué viene a ser la orientación sexual? La orientación sexual es la organización específica del erotismo o el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Es la orientación sexual. Soy varón o mujer, homosexual o lesbianismo. Esa es nuestra orientación. Pero si tenemos que profundizar aquí, lo vamos a ver después. Solamente lo que quiero que ustedes me entiendan es que la orientación social es, vamos a determinar nosotros, cuando somos pareja, cuando estamos en la actividad sexual, o soy varón, soy mujer, soy homosexual o soy lesbiana. Ahora, para profundizar esto va a haber otro tema. Solamente hasta ahí ahora. Ahora, la sexología desde el punto de vista de Sigmund Freud, desde un psicoanalística, él determina, como también está en el texto, él postula a una teoría sobre el desarrollo sexual progresivo en el niño. Intenta explicar la construcción de una personalidad normal o anormal en los niños. Él determina la fase oral. Freud dice, el desarrollo sexual se inicia en esta fase o en esta etapa. Y la fase oral está caracterizada porque el niño obtiene máxima satisfacción al mamar, cuando lacta a su madre. Es en el primer momento de su vida. Y luego encuentra el placer mordiendo o metiendo sus dedos a la boca. A eso lo denomina Freud la fase oral. La segunda fase Freud lo determina la fase anal. Él lo divide en explosiva y retentiva. Primero ve placer en largar y luego en retener. Va desde el año y medio aproximadamente hasta los 3 años. La fase anal, ¿no? Cuando orina siente placer, o cuando retiene sus heces también siente placer. A eso le llama Sigmund Freud la fase anal. La fase fálica, él dice, es conocido como el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es cuando el niño se enamora de su madre. Él se conforma en el super yo. Aquí solo entra en juego los genitales masculinos. Le gusta jugar con sus genitales masculinos a los niños. Por eso se le llama el complejo de Edipo. Hay otro que no está en el texto y que es necesario que ustedes conozcan, el complejo de Electra. El complejo de Edipo es cuando el niño se enamora de su madre. Y el complejo de Electra es cuando la niña se enamora de su padre. ¿Ve? Ahora, Freud establece finalmente la fase latente o de reposo. Después se inicia la última fase del desarrollo, la genital, con el interés centrado en los órganos sexuales. Lo que determina Freud dice que la alteración de una de estas fases, Freud, aparece trastornos específicos en la sexualidad y en la personalidad. Y luego tenemos el informe Kinsey. ¿Quién fue Kinsey? Otro psicopedagogo que estudió el comportamiento sexual de las personas. Aquí él observa grandes diferencias entre el comportamiento socialmente y el comportamiento real. Dice que no es igual. El comportamiento deseado, exigido y el comportamiento real son dos casos diferentes. Él dice que no existe una clara separación entre el comportamiento heterosexual y el comportamiento homosexual. ¿Eh? No hay diferencia entre el heterosexual y el homosexual. Bueno, a eso se refiere el informe Kinsey.
Entonces, ahora en la página 49 del libro, ustedes tienen un cuestionario de 3 preguntas que por favor me lo responden hoy mismo hasta el final de la clase y yo voy a estar esperándolos. En todo caso, hasta aquí llegamos jóvenes. Muchas gracias y nos vemos la próxima.